Bueno, entonces, bueno, este es el segundo capítulo. Yo creo que el primero fue bastante improvisado, pero nos funcionó bien. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué más, men? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, aquí de nuevo con la novedad que hoy grabamos un poquito a oscuras, pero bueno, yo creo que el tema de hoy es tan chévere y tan importante me parece a mí que vale la pena hacerlo contra todo pronóstico. Sí, 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 sí. Sí, bueno, hoy tenemos dos temas importantes. El primero es videojuegos. Sí, Nosotros jugamos desde hace muchos años. Y eso que al principio no teníamos consola, llegamos a tener consola ya después de viejos. Bueno, no viejos, pero bueno, ya salió la Play 2, pudimos tener la Play 1. sí, Pero siempre jugábamos, ya sea donde un amigo o íbamos al cyber y jugábamos. Entonces, sí. dígame. No, no, continúa, disculpa. Sí, no, entonces pues, creo que ha sido interesante porque también por nuestra generación hemos estado desde el Play 1 hasta el último Play, que es el Play 5, que es el que está ahorita. Y Sí, hemos podido, si bien es cierto, no tener las consolas, poder jugar y poder disfrutar videojuegos que estaban en cada una de las generaciones. Creo que la única generación que no pudimos como tener propia fue la de Play 2 y Xbox, el primer Xbox, pero en ese momento existían estos lugares donde tú ibas y pagabas una hora y jugabas y luego te ibas para tu casa como un huevón. sí, claro, como un pobre arrastrado, pero la verdad, yo recuerdo mucho que jugábamos Play uno cuando tuvimos Play. Eh, Tuvimos esa Play uno pero no la cuadrada, la primero que salió, sino la que era más redondita. Yo La me acuerdo que era como PS1, la generación siguiente que la salió. Slim, la Slim. Exacto, y entonces me acuerdo en esa época que tocaba mirar muy bien cómo comprarla y dónde, porque pues estaba en auge en ese momento. Ahorita pensar en una Play, eso no vale nada en una Play uno, pero en ese momento recuerdo que teníamos un familiar que la mandó traer de otra ciudad, de otro país, y entonces solamente agarraba disco original. Entonces Ah, eso era sí. un problema. Entonces me acuerdo que allá en Venezuela la compramos en donde los árabes, que los árabes allá es una comunidad que no sé de dónde sean exactamente, pero En para Siria. nosotros los venezolanos son los árabes y ya. O sea, uno necesita un ventilador, va para el árabe. Necesita unas cobijas, una sábana, va para donde el árabe y así sobre todo con el electrodoméstico, línea blanca y estos temas de videojuegos. Y me acuerdo que fuimos y compramos la Play y eh, estábamos encantados, pero la Play solo venía con un control. Entonces, obviamente, ¿quién era el control número uno? El hermano mayor. Entonces, Se respeta la eh, raza, sí, la sí, claro, jerarquía. la jerarquía, correcto. Entonces, claro, recuerdo bien y aprovecho para echar la anécdota de una vez. Me acuerdo que compramos como esfuerzo, se compró el Play, mis papás y nosotros habíamos también como reunido un dinero entre nosotros dos y ellos nos ayudaron a completar. Pero entonces la Play solo venía con un control, que obviamente era el suyo, y yo pues tenía que quedarme como un huevo mirándolo jugar, o en su defecto, lo que hicimos fue que compramos un control, pero era un control más económico, era un control, no sé si era copia o era un control, No era Dual Shock. no tenía los joysticks, exacto. Y me acuerdo que a Lara de coño madre me dijo en ese momento, me dijo, no lo puede dejar caer, porque si lo deja caer, te daña. Entonces, perfecto, yo cuidaba mi control porque ese era mi control, estaba asignado a mi persona. Y me acuerdo que nosotros cuando compramos la Play, ella venía con los tres conectores, amarillo, rojo y blanco. Y nuestro televisor era muy viejo y no tenía esos tres cables y nos tocaba ir a donde un tío al frente Ajá. a jugar Play allá. Entonces nos tocaba todos los días, o todos los días no me acuerdo, pero sé que pasábamos el Play, era como una logística que tocaba meter todo otra vez en la caja, estaba nuevo, entonces todo volvíamos y lo empacábamos con sus plastiquitos y todo y nos íbamos para el frente, para donde mi tío. Y
Entonces ellos nos dejaban jugar allá, instalábamos la vaina y tal. Y una vez usted me dijo, vaya por el Play. Y yo tenía, no sé, yo tenía por ahí que 8 años, no me acuerdo. Estoy que 22 años Eh, antes. Yo tenía 30. Ajá. Entonces eh, se me cayó mi control. Se me cayó al piso. Pero fue una caída, no sé, como si fue, como la caída fue de distancia, como si fuera una mesita de noche al piso. O sea, era muy bajito, no era más de 50 centímetros, Sí, 40 claro. centímetros, incluso menos. Y se me cayó. Y yo dije, bueno, no pasó nada, fue mi control, porque el control suyo iba dentro de la caja con el Play, y el mío era el que iba por fuera, porque el mío venía en un plástico todo ridículo. Y fuimos y nos sentamos a jugar y mi control no sirvió. Y yo por dentro, ese maldito árabe sí me lo dijo. Y yo no lo creí. Palabra de árabe, palabra. Coño, palabra de árabe, ellos tienen su vaina con el tema de que ellos dicen algo y te echan como una maldición, y entonces a mí se me cayó el control y no sirvió esa mierda. El bicho ya le tenía sentenciado ese control desde que nos lo vendió. Y bueno, hasta que no me acuerdo cómo hicimos para conseguir un segundo control, pero de ahí hacia adelante estuvimos años con un solo No, control, en que realidad, era el suyo. en realidad Tan, nunca, tan. nunca tuvimos dos controles. Lo que pasa es que después nos No. fuimos a vivir para Colombia Ujú. y nuestras primas tenían Play y ellas sí tenían dos controles. Entonces habían Ese tres tenía dos controles controles. en la casa. Exactamente, sí, señor, Eso fue es lo que verdad. pasó. No, y me acuerdo que ellas tenían memoria, ellas tenían un No, toda catálogo así de mierda. juegos. Claro, porque pues ellos tenían como más poder adquisitivo y nosotros éramos como los primos pobres y feos. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos tocaba ahí como aprovechar y tal, pero nada, quería lanzar esa anécdota un poquito larga, me disculpas, pero sí me acuerdo y solo se me cayó una vez y hasta ahí llegó el control, la Llegó el hijo verdad. de puta. Tenía una caída de vida. Tenía... Tenía así, solo tenía una vida la mierda esa. Ay, Dios mío, qué vaina, pero sí, me quedé fue prácticamente en la calle, pero bueno, esa es la anécdota. Bueno, mejores juegos de Play Uno. Bueno, yo me tomé la libertad de buscar Ajá. un top que estuve mirando como un ranking de los mejores juegos de Play Uno. Y Sí. me gusta que nos enfoquemos en Play Uno porque pues es lo que nosotros tuvimos como por mucho tiempo, porque alcanzamos a tener Play 3 en su momento y después ya más que todo computadora, pero en Play Uno hay un ranking que en otros sitios varía por uno que otro, pero digamos que es muy similar son 10 juegos, es el top 10 de juegos. Y en el primer lugar está Metal Gear Solid. Yo realmente era muy pequeño cuando salió Metal Gear. Sí. Yo no recuerdo, yo recuerdo que a mí me parece que ustedes lo jugaban porque teníamos unos vecinos que también estaban en el auge de ese tema y me acuerdo que me parece que ustedes lo jugaban. Pero no sé si tú recuerdas el juego de Metal Sí, sí, Gear. sí, sí, claro, claro, Metal Gear era con este militar que se metía entre una fuerza y vaina, y sí, era un juego muy bueno porque era de sigilo. Yo creo que era el primer juego así de estrategia donde tenías que matar, poner bombas, era bastante bueno, sí, 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 era muy bueno. Lo que pasa es que jugábamos donde Luis, que era nuestro amigo, él tenía Play, Dreamcast, microondas, toda mierda. No jodas, sí, eso. Tostiarepa. Tostearepas, tenía, sí, sí. Entonces, con él jugábamos, pero pues ya como él pues lo tenía en su casa, cuando íbamos a jugar, jugábamos y cuando yo volví a ir la siguiente vez era el mundo que él llevaba, porque él lo jugaba, Claro. él iba avanzando aparte. Ujú. Entonces no, nunca estuve como tan pegado de la historia porque siempre era como, bueno, tocó este mundo. Sí, no, y creo que ahorita hay como no sé cuántos Metal Gear, creo que como Cinco, cinco, yo no sé cinco, cinco, cuántos sí. hay. Ok, sí, 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 sí. Bueno, ese es el puesto uno. En el puesto dos está Tony Hawk Pro Skater 2. Muy bueno. Básicamente, el motivo por el cual Tony Hawk se volvió millonario, porque Tony Hawk se volvió millonario con Tony Hawk Pro 1 y 2, que fueron Sí, los de Play 1. sí, Él se sí, volvió sí. millonario con eso, con esos juegos. Él como que no quería ni hacerlos y de repente dijo, bueno, vamos a echarle plomo. Y se volvió multimillonario con los dos videojuegos que sacó. Pero eran muy buenos y no había nada Sí. parecido porque lo que había era un juego que
O sea, de esa época parecido había era Extreme, que era un juego como de carreras, Sí, donde tú agarrabas que si un monopatín, unos patines, una bicicleta, pero era llegar de un punto a otro, que era como una ajá, bajada. Había uno sí, de Dreamcast que no recuerdo muy bien, que era de snowboarding, ok, también, pero así estilo patineta libre no había nada. Entonces al sí, final era un juego muy innovador y era un juego que era, bueno, eres un skater, lo vistes, le pones la tabla, las rolineras, todo, y luego la música era muy buena. la música, la banda sonora era Sí. excelente, Entonces, sí, excelente. pero Sí, sí, Skate sí. 4 muy bueno. Yo me acuerdo digamos que ese juego creo que no tenía un modo historia, porque no tenía una historia, pero básicamente habían muchos retos, y los retos lo que tenían era que no eran fáciles, los retos eran complicados, había que hacer, no sé, dos flips y después ir a hacer un pollo, una vaina así, no sé, el hecho es que era Ujú. complicado hacer ciertos trucos y me acuerdo que sí, es un juego muy entretenido y que lo tiene a uno ahí dándole y como mejorando cada rato porque te obliga, si no, no puedes avanzar si no mejoras, a pesar de que no tiene una historia, sino que hay que cumplir unos retos ahí para obtener medallas y desbloquear ciertas cosas. Era buenísimo. Sí. Me encantaba partir los vidrios del videojuego. Y sobre todo cuando jugamos en Alcatraz, me gustaba un montón ese Pero ese mundo no de es del Alcatraz. 2, el Alcatraz es del Tony, el 4. ¿Del 4 Sí, Alcatraz? Alcatraz es del 4. Ah, bueno, imagínate Alcatraz cómo es del estoy 4. de... Sí, Alcatraz es del Bueno, 4. el juego que le sigue a Tony Hawk en el top que estamos hablando se llama Final Fantasy VII. No tengo absolutamente ninguna idea de ningún juego de Final Fantasy. Sé que lo jugaban con Luis en el Dreamcast, me parece. Y me parece que para la edad que yo tenía, ustedes pues creían que era un juego muy complejo para mí, y tal vez sí lo era. Y ya, de verdad, yo nunca me llamó la atención y esta es la hora que nunca he tocado un juego de Final No, Fantasy. no, yo tampoco, a mí tampoco, realmente tampoco me gustaba, pero como dicen por ahí, a caballo regalado no se le mira colmillo, entonces era, vamos a jugar Final Fantasy, cualquier mierda que juguemos está bien porque pues simplemente no tenemos consola en la casa, entonces, Ajá, pero no, a mí tampoco nunca me ha llamado la atención, creo que va por el 16 si no estoy mal, pero nunca lo he jugado. sí, ok. Gran Turismo, que es el simulador, Sí. que de hecho salió la película no hace mucho y muy buena, muy sólida la película y el juego era buenísimo. La verdad, no sé, tú me preguntas cuál Gran Turismo y yo creo que del 1 al 4 no sé cuál es la diferencia, la verdad. El 2 es más grande, el 2 tiene carro de rally y todo. Es el mejor de Play 1 realmente. Que Ok, de hecho para Dreamcast tenía dos discos. Entonces, sí, al final es un juego muy bueno. Eh, sí lo recuerdo y nosotros alcanzamos a tenerlo. No sé si se acuerda que jugábamos, pero eso ya fue en Colombia. Que estaba el Toyota Corolla que tenía así las calcomanías de Castor. De, sí, claro, claro que sí. Ujú. Sí, Es que sí, me sí era acuerdo. difícil porque pues era un simulador, por así decirlo, y Sí, pues sí. contra un Need for Speed que es más arcade, la conducción se sentía muy compleja. Sí, era más compleja. Recuerdo que había como unos retos también, porque Como no unas recuerdo si tenía licencias son, historia. como unas licencias. Exacto, eran unas licencias de conducir y te decían, bueno, tienes que acelerar hasta tal velocidad y frenar y no te puedes salir de una franja así grandísima de línea cuadros. Y si te salía, perdías y tenías un tiempo específico. Entonces tocaba Sí, meterle full chola a eso y frenar en el momento exacto porque el carro se iba para el coño mientras se terminaba de deslizar y todo eso. Y entonces ahí en ese momento era que si uno lo hacía bien y frenaba en el sitio, te daba una puntuación. Te ponía a mover unos conos. Pero sí, ese juego estaba mucho más enfocado en que tú aprendieras a manejar bien, sí, pero no como un tema de historia. Me acuerdo que el carro, me parece que uno de los carros más duros de ese juego era el Ferrari F50. sí, Me sí, parece que era el carro más duro, sí, que sí, es un sí, carro ya claro. una reliquia en este momento.
Sí. Hay un jueguito que es el número quinto que se llama Spyro o Spyro, no sé, el año del dragón, la verdad, Ah, no no, me un suena. dragón morado. Ok, nunca, creo que nunca lo tuvimos, creo que No, nunca lo nunca lo jugamos. jugamos, nunca lo jugamos. Bueno, saltemos esa porquería entonces. Tekken 3, Bueno, Tekken 3 era bueno. Tekken Lo- 3 era muy bueno. sí, claro, ese era un juego muy bacano. Que estaba el que bailaba capoeira, el que era un palo, el que tenía una espada. O sea, realmente sí era un juego muy bacano Tekken 3. Sí, era muy Me bueno. acuerdo, me acuerdo de toda esa época de Tekken, de que estaba muy, muy fuerte este tema de videojuegos de peleas, que salió, creo que salieron como a la par, no sé el número, pues digamos Tekken 3, estaba Mortal Kombat, no me acuerdo qué Mortal Kombat era en ese momento, no sé si era el 3 o el 4, o yo no sé cuál Mortal Kombat era, porque creo que Mortal Kombat es más viejo. Me acuerdo que estaba Street Fighter, Ujú. me acuerdo que estaba este juego que se convertían en animales, que Bloody Roar. era Bloody Roar, que era buenísimo también, ese era el 2 si no me Bloody equivoco, Roar el que 2, había sí. para Play 1. Entonces había como Un todo auge. ese movimiento de videojuegos de peleas que la verdad a mí me encantaban. Me acuerdo que si íbamos a un sitio a jugar en la calle, cuando íbamos a salir o algo así, en Venezuela sobre todo, me acuerdo que jugábamos era o Bloody Roar o así que uno alquila, pues me acuerdo que Ujú. salíamos, varias veces salíamos y alquilábamos y jugábamos era Bloody Roar o Tekken o algo así, era muy bueno, Sí, sí, sí. muy bueno. Eh, Pasamos a este juego que se llama eh, Crash Bandicoot. ¿Ese es el de carros o el...? No, ese es el de pasar mundos. Ese es exacto, el de los niveles, El de los porque el otro niveles. es, el Bandicoot es buenísimo. Sí, Yo claro. creo que es el juego insignia de Sony, porque ese es de Sony. Sí. Entonces sí me parece que ese juego, y era largo, yo me acuerdo que ese juego era larguísimo. Y uno agarraba unos mangos y uno no sabía para qué. Y en los últimos mundos te dan una bazooka para disparar todos los mangos que hayas recolectado en todos los mundos. O Qué sea, bola. sí, ese juego. Y de hecho sacaron el Crash Car. Y sacaron uno que era como decir un Mario Party. Que Ok, era como de minijuegos. Eh, uf, pero sí, sí, Crash yo creo que fue también un juego muy bacano. Porque además era como Mario pero a su estilo, no me quería parecer sí, tampoco y sí era complejo, era sí, muy buen juego. era muy buen juego, la verdad, sí me acuerdo que era un juego y era largo, era un juego con muchos niveles. Sí, sí, era un montón de niveles. Y sí, incluso el de carros, el de carros no era un juego muy complejo, sencillamente tú disparabas cosas, como ahorita Mario Ajá, Kart es que se llama el de ahora. Mario Kart. Y era básicamente eso, tenía poderes y lanzabas la vaina y jodías al otro, lo mandabas a volar, lo electrocutabas, le pasabas un remolino, lo que sea. Pero me acuerdo que había muchos jefes y tenías que ganarles y era como Sí, un Need for Speed Most Wanted pero de Crash. sí, sí, sí. Entonces era muy muy bacano, era un juego muy bonito. Tenía también unos personajes muy chéveres. Para seguir con la lista está Medieval. Medieval es como, creo que era medieval y era como un peo. Me acuerdo que en la carátula salía como una calavera vestida como de caballero Lancelot, como un peo así, me Ah, parece. sí, 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 ese nunca lo Es, jugué. no, tampoco. La verdad eran juegos que no, de pronto eran juegos que no nos llamaban la atención en su momento. Ahora viene un juego, que ese juego sí, digamos que yo no recuerdo cómo lo adquirimos y me parece que fue un juego que le tuvimos que echar mucha bola para pasarlo, que es el juego Toy Legacy Story, of Kain, Soul River. Soul River. Es el puesto número 10 del top 10 él está ahí metido en ese top. Esto es una saga que se llama El legado de Kain, que es básicamente lo que traduce Legacy of Kain, pero este juego en orden, tengo entendido que en orden en el que salieron, este es como el tercer juego, si no me equivoco. No, el segundo. El primero es Blood Omen. No, mentira, Ajá, el primero es Legacy of Kain. legado de Kain, Ese sí, también lo compramos con el tiempo. Lo que pasa es que con el tiempo. ese ya, la visual cuando tú lo jugabas era desde la cámara de arriba, tipo GTA 1 y 2. Ajá, Entonces, ese juego era de Kane, que Kane era como algo así como que un protector de dioses.
y hay un tema ahí donde a él lo maldicen. Entonces ese es el primero. Nosotros obviamente el que conocíamos era el del Soul River, que Sí. ya es una época posapocalíptica donde Kane se volvió el rey. Ujú. Y Raziel era un súbdito que cometió el pecado de haberse desarrollado antes que Kane. Sí. Le rompen las alas, eso fue lo que le pasó, y lo lanzan por el... ¿Cómo se llama ese río? Es básicamente un remolino de Un agua, pero remolino, como ellos ajá, son vampiros, entonces se muere el bicho de una vez. ajá, No y me entonces, acuerdo cómo es que se llama ese sí, remolino todo loco ahí, pero sí recuerdo que el bicho, porque es que eso, se supone que eso es un mundo en donde hay como facciones, entonces están los humanos, están los Serafan o Sarafan, algo así, que Sarafán. son como los vampiros y todo este peo. Y bueno, digamos que ellos saben cómo convivir y todo este peo, pero, pero pues Kane como que en un punto del primer juego, que hasta no hace mucho me vi toda la historia completa, Kane en un punto del primer juego que se trata sobre el juego, él se supone que él tiene que decidir entre morir, pues él, o morir para salvar a toda la realidad, llamémoslo así, que son un pedo de unos pilares, son 7 pilares, Ujú. o en su defecto, pues si él sigue viviendo, los pilares se corrompen y todo se va al carajo. Y pues básicamente él como una persona muy altruista dijo, no, ni de bola, yo no me voy a morir, que se joda todo el mundo. Entonces, mucha vista de su parte. Entonces realmente de ahí se desprende Soul River, el legado de Kane Soul River, si no me equivoco, que es que ya han pasado muchos años, Sí, él no, es ya, como ya, el ahí él es el rey, emperador, él es el exactamente, emperador. y entonces ya empiezan a desarrollarse los vampiros y cada uno, entonces es eso, que Raziel se salta a Kane, o sea, Kane tenía que desarrollarse primero y Raziel se desarrolló primero, sacó alas y a Kane le dio mucha rechera a ver lo que volaba así como un ángel. Entonces, pues empieza el juego y resulta que fue un juego muy difícil. Realmente es un juego que para nosotros, yo no sé Sí, si si, éramos si- retrasados, ¿no? Si éramos... sí, teníamos algún tipo de deficiencia, pero realmente era un juego muy Sí, complicado. A era... pesar de que estaba en español, era un juego muy difícil, era un juego no por la dificultad de las peleas, sino porque uno era como un mundo abierto y uno podía fácilmente irse para otro lado y Sí. no saber qué Y hacer. llega a los portales donde puedes ir entre mundos. Y hay Exactamente. mundos donde no haces mayor cosa. Entonces... Y también te habla un poco de cómo funcionaban antes los videojuegos. Porque actualmente si tú no puedes pasar algo, o lo compras, compras un arma, compras una tarjeta, una habilidad, o te vas a YouTube y buscas cómo pasar X misión y te aparece. Antes era muy difícil porque antes, primero, la memoria, o sea, las consolas no tenían memoria. No, Entonces, nosotros no teníamos memoria stick. Luego compramos una, pero entonces eso te limitaba que tú no podías comprar juegos de pasar mundos porque si no tenías memoria era como... Habían algunos juegos como Jurassic Park donde tú llegabas hasta una misión y te daban un código. Entonces luego cuando tú, si no tenías memoria, llegabas al menú y ponías, qué sé yo, XX, triángulo, cuadrado, círculo dos veces y te cargaba el mundo donde quedaba esa vaina. Pero eso eran muy pocos juegos, realmente. Y entonces uno no tenía casi, nosotros teníamos era muchos juegos era de deporte y de carreras y sí, de pelea, sí, sí, porque no requieren exacto. memoria. Luego, cuando tuvimos memoria, empezamos con estos juegos. Entonces, claro, entramos tarde. Y la cosa es que si tú no podías pasar algo, no tenías dónde mirar. O sea, no te podías, no había el internet, eso no era accesible todavía a la gente. Y si Exactamente. tenías una computadora con internet, no había una gran fuente de información en español, sobre todo, En español, sí, para uno claro. averiguar eso. También han inventado YouTube, entonces realmente era echarle cabeza a ver cómo ibas a pasar esa mierda, porque además los juegos eran un CD y ya, que es una gran diferencia ahora porque ahorita los juegos se descargan, se actualizan, tienen actualizaciones donde se mejora la jugabilidad, te puedes conectar a internet y hay múltiples, y antes era como el juego es pasarlo
de A a B y ya. Y el juego está pregrabado en un disco. Y si el juego tiene un error, entonces tú te jodes porque no hay ninguna manera de actualizar eso. No, nada. Entonces, ese juego fue bastante difícil. Nosotros llegamos a un Sí, mundo de unas turbinas donde tocaba levantar como unas turbinas y luego, luego subías, llegabas a otro mundo y era para tener la habilidad de nadar. Entonces sí. nosotros eso no lo Tenías habíamos que matar al a los hermano que se hermanos, volvió sí. una especie como de salamandra toda rara ahí que Ajá, sí andaba en el agua y entonces tú lo matabas y agarrabas el poder de él. exactamente. Entonces era un juego muy bueno. Y uno tiene, creo que tiene, alcanza a tener dos batallas con Kane, ¿no? La primera cuando te da la espada, la segadora de almas, Sí, que correcto. se ata al brazo. Ujú, Y la segunda vez que es ya en el oráculo, que ahí se van en el exactamente. tiempo y ahí se acaba el juego. Y luego Soul River 2 salió fue para Play 2. Porque Para no, Play 2. porque no era tampoco como ahorita, que cada año sale un juego, que todos los años sale un nuevo Call of Duty o alguna vaina así. Lo que sí salía todos los años era los FIFA, los NBA Live, los PGR Tour y los de 2K, que 2K tenía 2K Ah, sí. de NBA y eso, y los NASCAR Thunder, los Fórmula 1, pero la realidad es que no había una consecución de juegos tan rápido, no era como que a los 2 años salía otro juego, sino que tú eras como, bueno, ojalá no me maten y yo llegue a la universidad a ver si sacan Ujú, la continuación de Soul River y no claro. estoy en la pobreza y puedo jugar. Entonces sí era otra forma de jugar. Soul River era un juego muy bacano, o sea, Sí. realmente era bastante bacano, era muy complejo. Tenía una historia profunda para ser un juego de Play 1, era una historia muy buena. Sí, y te digo, yo creo, si no recuerdo mal, que ese fue el primer juego que nosotros jugamos con historia, ¿Sí? con un pedo de que, bueno, este es un personaje, tal, le tiene rechera a Kane porque le arrancó las alas, entonces el juego trata de buscar a Kane y partirles su madre, básicamente, pero precisamente porque tenía una historia, había un trasfondo, como para darte Claro. un spoiler, no sé si tú lo sabes, pero resulta que la segadora de almas, que es la espada que Kane le da a Raziel, resulta que yo hasta no hace mucho me enteré que es el alma de Raziel, güey, de Sí, sí, otra sí. época. Entonces yo quedé como que, qué historia tan profunda Sí, sí, que sí. uno siempre cargó aquí en el brazo el alma del mismo personaje que uno estaba Sí. andando, porque resulta que Raziel era un humano y a él Kane lo volvió vampiro. O sea, ese humano murió de viejo y en una batalla, no sé, eran humanos que se odiaban con los vampiros y Kane fue y profanó su tumba y la de sus hermanos y los volvió a todos vampiros. Sí, señor. Entonces se arma un pedo con el oráculo y toda esta vaina porque Raziel era medio maldito cuando era humano. Sí, Entonces sí. me acuerdo que para poder pasar ese juego lo descargamos de una página que se llamaba Trucoteca, una Una guía. guía escrita, o sea, nada de un video, lo que tú estás Ah, era hablando, nada de como un un video de Word. YouTube ni nada. Era un video escrito, me acuerdo que tú lo imprimiste y eran como 7 hojas de guía para pasar el juego y nos tocó desde cero, bueno, otra vez desde cero empezamos y le dimos y me parece que esa página todavía existe, Trucoteca. Un saludo para Seguro. la gente de Trucoteca, muchas gracias. Sí, sí, Aprovechando. sí, sí, y era como caminar a la derecha, abre la puerta, no sé qué. Sí, oye, Ajá, era otra forma de hacerlo todo. total, me acuerdo que teníamos, en el juego ese de Jurassic Park, me acuerdo que teníamos un cuaderno donde teníamos anotados los códigos De que bola. nos daban para guardar, porque cómo nos íbamos a aprender, era una vaina como de 32 dígitos, entonces nos tocaba anote y Sí, salía la pantalla y si tú la saltabas te jodiste, o sea, no podías volver a esa pantalla del código que te daba sí, no después te de haber pasado jodiste. el nivel. O sea, era otro tipo de gamer, yo creo. Sí, claro. Yo supe que hasta por ahí hace unos 7 no, más años, hace como unos 10 años iban a sacar un nuevo Soul River. Porque Sí, era el legado de Kane, Soul River,
Blood Omen 1, Blood Omen 2, que son las historias de Kane cuando se vuelve vampiro y se empieza a volver como el capitán del mundo. Luego Sí, está Soul River 2 y luego correcto. está Defiance, que es el Defiance. final, que bueno, que al final él se da cuenta Raziel que él estaba equivocado y que Kane como que bueno, lo que sea, se reivindicó. Yo Sí, no sé, digamos que tiene algún tipo de redención, pero sí, realmente el que siempre fue malo ese era el que le hablaba a Raziel en el primer juego, ajá, que es el ese, que le dice, te conozco, él Raziel, es eres valioso, valioso. ajá, Ese era un mamagüevo. Y exacto, esa es la batalla final. Y Raziel muere. Tiene exacto, que morir. Él tiene que morir. Y al final, adivina que se vuelve Raziel. Se vuelve la segadora de alma. Es que eso es un peo. Ese juego es un tema, sí, man. Es ese juego es buenísimo. bueno, Tiene una historia muy buena. Raziel se tiene que sacrificar para volverse la segadora de almas para que Kane pueda matar eso es como una oruga gigante. Yo no sé qué es sí, eso, pero es sí, un es como peo una que droga, en ambos realidades, tanto en la física como en sí, ¿cómo se llamaba la otra realidad? Espectral. la espectral. Ajá. Esos juegos ya salieron fue para Play 2 y para Xbox 1, la negra, y nosotros no teníamos eso, entonces no lo No, jugamos. Y era no, difícil sí. porque tocaba ir como a los lugares donde había Play y Xbox y ver si tenían esos juegos, porque Sí, normalmente tenían era Halo y las que sea. Ah, bueno, a lo que iba es que hace como unos 10 años había un proyecto que se llamaba el legado de Kane, creo que se llamaba Son algo, una vaina así. ok. Y salió una beta pequeñita, como de 30 minutos. Ya te voy a decir cómo se llamaba. Se llamaba algo de Nosgoth. Creo que se Ajá, algo así. llamaba algo de Nosgoth, que pues así se llamaba como el mundo. Ajá. Y entonces al final lo cancelaron. Nunca lo hicieron y esto era producido por esto lo hacía Crystal Dynamic y lo hacía Eidos. Y Eidos. esa empresa quebró. Entonces ese proyecto nunca salió a la luz. Y ese juego, coño, quién sabe si ahorita con tanta plata que hay en el mundo pudieran volverlo a sacar o hacer un remaster o una historia. Pero sí, era un juego muy chévere, o sea, y se perdió en el tiempo, pero era una historia muy buena, o sea, la verdad era una historia Sí, muy bacana. ¿Qué más buenísimo. sigue en la Era una lista? historia muy buena. Digamos que en ese top son ese top 10 los que Ujú. mencioné: Metal Gear, Tony Hawk, Final Fantasy, Gran Turismo, Spyro, que me dice que es el dragón, que es como morado, que no lo conocí. Tekken 3, Final Fantasy, ¿este es qué? Se me olvidaron los números romanos. Final Fantasy 9 dice acá, Final Fantasy 7, Final Fantasy 9 también, que no, te digo, no tengo ni Sí, idea de ni nada. idea. Final Fantasy son como 40 juegos ahorita y no sé exactamente. Respeto mucho porque si tienen 30 juegos es porque es muy bueno. Medieval, que es el que tampoco jugamos. Y Crash, Bandicoot y el legado de Kane Soul River. Esos Ok. son los 10 juegos, digamos, más influyentes, o el top 10 de juegos más influyentes de Play 1. Ahora, quiero hacerte una pregunta para ver cultura general. ¿Tú sabes cuánta RAM tenía el Play 1? Coño, no sé, 64K. Tenía 1 mega de RAM. ¿Tú sabes para qué sirve 1 mega de RAM en este momento? No, pues, weón, con menos de eso mandaron un cohete a la luna, weón. Bueno, Pero, sí, pero, ahorita no debe servir para cuidado. nada. ¿Y por qué no hemos vuelto a la luna? Eso es un tema para otro video. Cuidado, manténgase en sintonía. Mister Tartar. Se ha visto el Ajá. huevón, se ha visto ese- Ahí hay algo que nos están ocultando. La Tierra es plana, cuidado. Bueno, imagínate, tenía una RAM. Bueno, no, creo que te estoy dando mal el dato. Realmente la Play 1 contaba con una RAM de 2 megas. Ajá. Y también tenía pues un procesador específico que sacaron que era el R3000A. Era de 32 bits. En ese momento todavía no había más de eso. Sí, claro. Y tenía un chip gráfico, llamémoslo así, porque no se puede llamar una tarjeta de video. Tenía un chip gráfico de 1 mega. Eso era lo que era de 1 mega. La RAM era de 2 megas y el chip gráfico era de 1 mega. Imagínate, y la memory stick era de 2 megabytes.
Me acuerdo, sí, me Y acuerdo eso que, le cabía al juego, pero por coñazo. burriadísimo, porque yo no sé cuánto podría pesar cada guardado y uno podía o reemplazar, me acuerdo que era súper chévere porque tenía unos cuadritos. Ajá. Entonces tú Y los llenabas la muñequitos vaina y ahí. cuando ya estaba lleno, tú tenías que tomar la decisión de decir, bueno, tengo que borrar algo. Y ahí era un problema, Sí. borrar algo. Era otra Era, época porque los CDs eran sí, de 790 megabytes. Entonces, ajá, por eso los juegos tampoco requerían ser tan pesados, ¿no? Como ahorita claro, que bajas Call of Duty y esa cagada y pesa 100 gigas. 100 gigas, weón. Sí, una locura, una locura. O sea, no. Eh, ese me pareció un dato interesante, el cuánta memoria tiene un Play uno. Em, pues no sé si tienes un datico ahí que nos quieras De compartir. Play 1, a ver. De lo que sea. Eh, no, yo creo que los juegos importantes de Play 1 que a mí me gustaban bastante y que le pudimos sacar bastante. FIFA, yo juego FIFA desde FIFA 97 Ok, y lo juego porque Rainer, que era un primo nuestro, ya tenía FIFA 97, 98, 99 y nosotros tuvimos el FIFA 2002. 2000, 2002. yo tuve el 2003 primero y luego compré el 2002. ¿Por qué? No lo sé. Pero entonces Decisiones. FIFA Decisiones 2003 de un carajito de 11 años. FIFA 2003 tenía Landon Donovan en la portada y FIFA 2002 tenía Thierry Henry, que en la pres Había... que señor perdóname, no, sigue, discúlpame. en el tráiler de inicio sonaba la canción de Gorilas. No sé si se Qué acuerda. loco. Sí. Pues la verdad me acuerdo de un FIFA que en la presentación salía Edgar Davis y me parece que Ese es salía... 2003. Salía Ok, él, salía y en y la portada Roberto también Carlos. salía él, me parece. Salía Roberto Que, Carlos y Ronaldinho, no me acuerdo si salía, pero no. El que usted dice es ese. claro, me acuerdo que era Edgar Davis que para quien no lo tenga referenciado, este futbolista morenito con Holandés. clinejas o con drelos, y él se caracterizaba porque tenía sus lentecitos bien malandrosos Ujú. con los que jugaba fútbol. Bicho se Los montaba Oakley. sus lentes y bueno, a lo Pedro Navaja, pues. Sí. Bueno, pero Entonces, entonces jugaba yo mucho FIFA, em, NBA, que se llama NBA Live. NBA Live, sí. Teníamos NASCAR Thunder 2003, que era NASCAR. Jugamos NASCAR. Me NASCAR. encantaba la canción cuando, la canción del menú principal, que no sé Alabama. cómo se llama. Alabama. ¿Alabama? ¿Alabama? Alabama se llama la canción. Tengo 20 años sin escuchar esa canción, güey. Sweet Home Alabama. Esa canción. Esa, buenísima, me Ese juego encanta. era muy Y bueno. cuando uno le daba a empezar la carrera, entonces el locutor decía, Drivers, start your engines. Ajá. Era buenísimo, me encantaba. Pero había un juego Eh, mejor que se llamaba NASCAR Rumble, que era el de los NASCAR. poderes. Tiraba poder y uno tiraba plomo y vaina. Era muy bueno ese juego. Uno tiraba rayos, le ponía una tormenta a los carros, tiraba un tornado que daba vueltas en el circuito. Y los mandaba al coño, muy bueno. Tenía Ah, ese que... Señor, había uno que uno agarraba que era como un martillo y se ponía como blindado el carro adelante y tú llegabas a mandaba para la medio mierda tocar al a que alguien y fuera. lo mandaba para el coño de una vez. Sí, Excelente, ese juego de NASCAR, NASCAR Rumble. era muy bueno, ese juego era Era muy excelente. bueno. Habían camionetas, habían carros, Sí, había... y No, uno los iba desbloqueando y los hacía más grandes. sí, Ese, él sí, los tuneaba y los se ten- ponían más duros los carros, que andaban durísimos y tal. sí, ese juego era muy bueno. Excelente. Luego también, pues, Need for Speed. Nosotros jugamos Need for Speed 3, que era el de la policía, el Hot Pursuit. Hot Pursuit, sí, claro. Y Need for Speed 4, que era el que tenía más cantidad de carros que yo recuerdo. Tenía McLaren, tenía Lamborghini, tenía Ferrari, tenía Mercedes. Teníamos también un Need for Speed, que era el Need for Speed de Porsche, De Porsche, que buenísimo. tenía todos los carros de Porsche. También tenía un Todos. sistema de licencias muy parecido al de Gran Turismo. Sí. Pero a ver, eran todos los carros de Porsche, era desde el primer Porsche hasta los carros de Le Mans, de GT3, todos los de esa época, porque Todo, ese juego es como del todo. 2001.
A No, ver, sí, sí, buenísimo. era Ese muy juego bueno. por, era buenísimo. Y tenía unos mundos muy bonitos. Eran Sí, unos mundos, a pesar de que no tenía mucha capacidad gráfica, ese juego tenía unos mundos muy bonitos, unos mundos muy, muy pintorescos, sí, todo muy europeo, obviamente. Y me acuerdo que en unos caía nieve, en otros era un palo de agua, en otros eran ciudades circuitos. soleadas, había circuitos de noche. Era un juego muy chévere. Era un juego muy chévere. Luego también, así de juegos de Play, uno teníamos un juego que fue bastante también bueno para nosotros, que es Toy Story. Teníamos los dos Toy Story. El de carros, que era tipo Crash Sí, Car o Mario Kart, que era muy bueno. Ese juego también era uno lanzaba también poderes. Y los sí, mundos eran que si en la casa de Andy, que si en el patio, que si una en la carrera en juguetería. la juguetería esa. Sí, buenísimo. Ese y el Toy Story 2, que uno es Buzz Lightyear y uno tiene que ir a rescatar a Woody, que el primer mundo es en la casa de Andy, en el Sí, cuarto, luego es en el garaje, luego es en el patio, luego es en una construcción, creo que es. sí, correcto. Es que difícil ese En juego, la coño de madre. en la juguetería, los túneles de la casa del pollo. Sí, O en la sea, casa del pollo. y era un juego muy bacano, Muy donde bueno. tú eras Buzz Lightyear, y en los últimos mundos eran en el aeropuerto, que había un Sí, mundo donde tenías que saltar las maletas y todo. Ese juego también lo recuerdo con mucho cariño, que también lo pasamos. Spider-Man. Spider-Man, claro. Spider-Man, ¿se acuerda que uno? Spider-Man era buenísimo. Spider-Man, que era que uno tenía la telaraña de hielo y toda vaina. Sí, y eh, la de electricidad y la todo. electricidad y todo. Era buenísimo ese juego, era excelente. Ese Spider-Man. Spider-Man Era infinito ese coño de madre juego. Nunca, nunca, nunca realmente terminamos de era muy pasar ese largo, juego de Spider-Man. era muy largo, la verdad era muy largo y a Y ver, eran que difíciles. Yo no sé si realmente sí teníamos pues algún problema mental, pero eran las sí era primeras difícil. mecánicas complejas de un videojuego. Al final, Sí, también es que antes de Play, weón, los videojuegos tenían unas mecánicas muy básicas. Entonces ahí ya el límite era la imaginación de los desarrolladores. sí, claro. Otro juego que tuvimos nosotros así que también era bastante bueno era uno que se llama Speak Ops, que era Speak Up. de misiones militar, y Sí, tuvimos los dos medalla de honor, que era el medalla de honor uno y el otro que era Underground, creo que era que se llamaba el Medalla 2, de Honor Underground, sí. que Que era, era, creo que se desarrollaban en cronología, eran en el mismo lugar, pero era pues todo este pedo de los túneles y toda esta cuestión. No sé si, creo sí, que ambos son de la Segunda Guerra, me parece, sí, o sí, de la Primera, son de no, de la Segunda Guerra Mundial. de la Sí. Segunda Guerra Mundial y todo este pedo. Buenísimo, Medalla de Honor es un juego Lástima buenísimo, me porque parece. esa saga era muy buena, la verdad es que se murió, pero esa Eso después saga, lo reemplazó Battlefield, ¿fue? Battlefield, pero Battlefield. ese era el Call of Duty de esta generación. De esta generación, sí, claro, medalla de honor. Cualquier gamer de nuestra época tiene que saber medalla de honor, tiene que haberlo jugado por lo menos en una oportunidad. Sí, A mí siempre me ha gustado todo este tema de los aviones. Me acuerdo que habían dos juegos. El primero no me acuerdo cómo se llamaba. eh, Ace y Combat, el segundo se llamaba Ace Combat. Fue el último que tuvimos, era el Ace Combat 3. el Ace Combat. Y hasta hace unos días, que por cierto, estábamos hablando de ese juego, y resulta que nos dimos cuenta que el juego que nosotros tuvimos toda nuestra vida, que lo jugamos hasta que nos dimos cuenta que el juego tenía un error el CD, seguro estaba mal grabado o lo que sea. Es que el juego tenía una historia. Y nosotros lo que hacíamos era hacer misiones a lo coño de madre, porque resulta que al parecer el, el, El la disco que nosotros historia, como las compramos. cinemáticas y los diálogos que tienen los personajes que lo ponen a uno en contexto de qué está pasando y por qué pues uno hace lo que uno tiene que hacer lo que hace, pues no aparecían en el juego de nosotros, sino sencillamente, bueno, la misión siguiente es ir a echarle plomo a unos barcos y tumbar unos Mm, lanzamisiles y un peo y ya. Pero hasta hace poco nos enteramos que ese juego tiene historia que lo hace aún mejor, que lo hace aún
un juego mucho más, Interesante, claro. sí, mucho más interesante que en esa época que ya de por sí lo era, porque tenía una cantidad amplia de aviones, de armas para cada avión. Mm. Tenía unas misiones que eran en el espacio, tenían otras misiones que eran en un peo de noche, había otras misiones que tenía uno que aterrizar en un portaaviones, que había que aterrizar en la calle, que había que dejar a unos rehenes que sobrevivieran, había que, no, o sea, tenía una variedad de misiones y eran muchísimas misiones. Yo me acuerdo que abajo del menú salía como ponle media pantalla y eran puros punticos. Y tú pensabas que era decoración, pero a medida que ibas pasando el juego los punticos se iban llenando. Y Eran todas yo las creo que misiones. eran todas las misiones, o sea, yo creo que habían por lo menos unas 150 misiones, yo le pongo fácilmente, o sea, era una Claro. locura. Realmente eran demasiadas misiones, era un juego muy bueno. Y sí me gustaría volver a jugarlo, pero tengo un miedo, y no sé si ese miedo lo compartimos. Y es que como yo recuerdo los juegos, son muy distintos a como son. Ah, no, de bola. Porque Hace el un, ojo no estaba entrenado de esta manera como es ahorita. exactamente. Entonces sí es un poco nostálgico o un poco triste como venir y descargar un emulador, porque es muy fácil conseguir ahora un emulador para jugar en la computadora, incluso en el celular. Jugar un juego de esa época y darte cuenta que tú ves eso y dices, bueno, pero este juego tenía unos gráficos de mierda horribles, ¿sí? O sea, Tomb Obvio. Raider tenía las tetas así paradas, así triangulares, eso no tiene ningún sentido. Pero yo no recordaba así el juego y me pasó no hace mucho, creo que fue Bloody Roar el que me interesó jugar así como en emulador y dije la verdad que no lo debí hacer, debí dejar ese recuerdo que tenía de Sí, cómo era el claro. juego. Claro, claro. No, 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 de acuerdo. Sin irse muy lejos, vaya y busca un juego de Play 4 para que usted vea cómo se ve ahorita, o de Play 3. Sí, Entonces ya sí, claro. una consola de más de 20 años, obviamente se nota mucho la diferencia. Sí, sí, ese es el error de los, de los nostálgicos, Sí, que nos ponemos a traer cosas del pasado y ya no son lo mismo, ya nunca van a ser. Entonces mejor como dejar eso allá como en el sí, recuerdo y no tocar eso y dejarlo allá para que no se dañe uno como esa imagen tan buena o en ese sí, sí, pedestal sí. que uno tenía el juego. Antes de pasar a la siguiente generación de consolas, recuerda este juego donde uno era, se podía jugar de dos y eran dos policías que iban haciendo un mundo dándole cuñazos a todo el mundo. Creo que se llamaba Fighting Force. No, No se ay, lo acuerda. voy a buscar, tengo que buscarlo. Que uno le podía meter un cuñazo a la máquina de Pepsi y le salía una gaseosa y uno se la tomaba. Me lo miramos. Ah, sí, claro, marica. Claro, Que era un manianteo ese era juego. un malandreo, era como, y era la Sí, cámara como la de Jackie Chan, el juego de Jackie Chan, ajá, pero juegazo también. era darse uno coñazo. Sí, sí, eran tracia coñazo, sabroso. Juego muy japonés, ¿no? Sí, Juego claro. muy estilo japonés, muy estilo Tekken, pero me refiero yo en el diseño de personajes Sí, sí, y claro. todo este tema, pero no, obviamente la dinámica era otro peo. Y Bueno, bueno, aquí estamos dejando de lado una saga de juegos que se volvieron prácticamente historia de la humanidad, como es Resident Evil, que ya eso le sacaron hasta saga de películas, que ya casi que Mila Jovovich es prácticamente multimillonaria por esa saga de películas, hizo 45 películas de eso y me parece que es una saga que es brutal en la historia que tiene, no por la historia como del juego, sino lo que ha representado para toda una generación de jugadores. ¿Cómo será que hasta para las últimas generaciones están volviendo hacia atrás y entonces están remasterizando y volviendo el 4 y es... exacto, a sacar todos estos juegos otra vez que yo en su momento no, sé que existían, pero no tuve la oportunidad de jugarlos porque pues los jugaban ustedes con Luis y a Sí, mí me dejaban por fuera. había Resident Evil 1 que por ahí hay meme
que dice que estoy todo tranquilo y luego sale el perro por la ventana y sale así Homero como que se va a morir de un ataque al corazón, porque Sí, realmente así funcionaba el juego. sí, Está Resident Evil 2, que creo que se llama Nemesis, y había uno en Dreamcast que jugaba Luis, que él tenía el Sega Dreamcast, que se llamaba sí. Código Verónica. Ok. Entonces, esos juegos, claro, eran unos juegos muy complejos porque además incluyeron un recurso que nosotros, que era muy nuevo para ese entonces, que era el de administrar las cosas, la medicina, la comida, la gasa, las balas, que Sí, claro. eso es lo que digamos que antes de esos juegos, ese y de Dino Crisis, que era el otro, que era Sí, un mundo donde existían todos los dinosaurios, ese juego también era muy bueno, eso, no, eso era nuevo. O sea, sí, claro. eso de que uno iba y buscaba cajas y encontraba dos gasas y uno las metía en un morral y el morral tenía un límite de capacidad, eso lo incluyó ese tipo de juego y por eso se volvió tan famoso. Más que por la historia, porque la realidad es que muchas veces uno en Latinoamérica tan pequeño, esos juegos llegaban en inglés. Y muchas Sí. veces tú lo que hacías era saltar el diálogo, que era hacía que el texto iba para abajo y tú decías, bueno, toca no morirme. Hay que echar para adelante, sí. Hay que echar para Sí. adelante. Entonces sí, Ajá. esos juegos eran muy buenos. Sí, eran buenísimos, la verdad sí eran muy buenos. Play 2, Xbox 1, juegos que recuerda. No tuvimos ni Play 2 ni Xbox No, 1, tuvimos fue pobreza. la pobreza, sí, esas siempre la hemos tenido. Y lo que hicimos fue que estaba muy en auge este tema de había muchos sitios que uno iba y alquilaba media hora, una hora, 2 horas, para, un millonario, alquilaba 2 horas de juego. Eh, y jugábamos, recuerdo mucho que uno de los primeros juegos que jugamos en Xbox, porque no sé por qué, a pesar de venir de Play, siempre en esos establecimientos lo que hacíamos era jugar Por Xbox. las gráficas eran un poquito mejores. Ok, eran mejores. Entonces, me acuerdo que sí, a usted le gustaba jugar FIFA y tal, pero cuando llegó Halo y cuando llegaron estos videojuegos de carros como Need for Speed, Most Wanted, después Underground salió uno el y dos. Carbón, pero esos no eran de Play, ¿uno? No, no, no. Underground uno y Ah, Underground 2. Underground, sí, claro, Underground 1 y 2 y después salió el Most Wanted. Luego salíamos Sí, Wander. Underground 1 y 2 que fue una revolución, ese juego fue una Sí, claro. revolución que me acuerdo que estaba en esa época todo este tema de Rápido y Furioso durísimo y era un juego muy bacano, era un juego con una banda sonora también espectacular, que no era lo más realista en manejo, porque Need for Speed nunca ha sido realista en manejo, para que no vamos a Lo mentir. intentaron con Shift, pero nunca Ok, funcionó. pero no le llegaban a un Gran Turismo. Ujú. Y realmente era un juego muy divertido, era un juego muy bueno, había que ganar, era un tema callejero, era un tema de noche, todas las carreras eran de noche, los gráficos se veían muy chéveres. Cuando tú accionabas el nitro, pues todo se veía así como un pedo como interestelar. Era muy bueno, realmente. Sí. Qué cariño, de verdad que qué cariño le alcanzamos a tener a ese juego y nunca lo tuvimos propio y fuimos tanto y lo jugamos tantas veces que lo pasamos. Los pasamos, correcto. Los pasamos alquilando la vaina, o sea, chale bola, ese bicho tú que hace comprado por lo menos un carro con lo que nosotros le dejamos ahí habiendo jugado eso. Sí. Pero, pero la verdad es un juego, es una saga de juegos muy buena, la verdad. Que luego salió, después de los dos Underground, que fueron bastante buenos, salió el Most Wanted, que a la fecha dicen que es el mejor juego de Need for Speed. No hay un Ok, juego mejor. Que era la fusión de estas dos cosas de Underground uno y 2, sí, pero adicional incluyó dos cosas importantes. La primera, los supercoches, porque es la primera vez que entonces en esa saga meten un Porsche, un Lamborghini, un BMW, porque antes era puro Honda Civic, puro Honda, Mitsubishi, Toyota, Lancer, Toyota Celica, Toyota Supra, pero Hyundai, eran carros japoneses, ajá. sí, claro. Entonces ahí incluyen, ya había el Porsche Cayman, que ese fue el que con el que nosotros pasamos el juego.
Sí, estaba sí, que si el Lamborghini Gallardo, que si nos... Entonces están todo eso, eso fue lo primero. Y lo segundo es que había policía. sí, claro. Entonces tú en medio de la carrera, era de día, ah bueno, el juego lo hicieron de día, era como, realmente Sí, era como en el atardecer, entonces el juego era bastante amarillento. Tú sí, muy sepia. podías estar compitiendo y te veía la policía y te tocaba correr y escaparte de la policía al tiempo. Y si tú ganabas la carrera, o sea, no importa, ponte que la ganabas o llegabas de segundo o tercero, la carrera terminaba, pero entonces ya no te ibas al menú de carga, sino O a tu que garaje. a tu garaje, exacto, sino que ahí ya tú tenías que escaparte de la policía. Sí, Entonces claro, la policía te claro. perseguía y tú podías pasar que si por una estación de gas y te rompías una columna y le caía eso a la policía. Sí, claro. Entonces fue un juego muy arrecho. Excelente, excelente. Tenía esta función de que tú presionabas, no me acuerdo, creo que era B, y el tiempo se ponía más despacio. Entonces Ajá, sí tú señor. hacías La maniobra la maniobra que ibas a más hacer técnica. exacto. Era buenísimo, me acuerdo que ponían alambres de púa, hacían barricadas de camionetas. Ya cuando tú estabas mucho más arriba, porque eso era un peo de un ranking, ¿no? Un Sí, sí, ranking sí. de corredores y tú ibas compitiendo contra ellos y a medida que les ibas ganando carreras, pues te ibas acercando a correr contra este jefe. Y si le ganabas el carro, le das una patapa al coño a ese pendejo y tú te ibas subiendo de rango y entre más rango tú tuvieras, más te buscaban. De hecho, así se llama el juego, el más buscado. Y entonces me acuerdo que ya llegaba un punto en que te lanzaban para perseguirte un Corvette. Sí, Y tú ajá. tenías que meterle quinta a esa mierda y mirar a ver cómo te escapabas porque era muy difícil. Llegaban helicópteros, te tiraban púas, llegaban Camioneta. camionetas. No jodas. Coño, era un juego retador, me acuerdo que y tenía unos gráficos muy bonitos también para Sí, la para época. la fecha sí. Luego salió Need for Speed Carbon, Carbon. que ese era más enfocado en hacer drifting en las colinas. Y creo Sí, que tuvo mucho que ver con este de Tokyo Drift. sí, claro, Eh, salió casi que después, casi sí. que a continuación de la película. Que fue el último juego de Need for Speed de esa saga. El Undercover creo que alcanzó a salir también. Que en el Undercover era la misma, pero entonces ya ahí se empezó a desgastar demasiado la Te- saga. te- Señor. Tengo entendido que Undercover era para Play 3, ¿no? Alcanzó, sí, tienes razón. Yo creo que fue que llevaron un Xbox 360 allá a ese lugar donde nosotros jugábamos y por eso Ah, lo eso pudimos fue, probar. eso fue. Entonces, eso hasta Play 2 y Xbox 1 fueron esos tres juegazos de Need for Speed. Recuerdo mucho que nosotros también jugábamos allá, ¿cuál era el que jugábamos de pelea? Mortal Kombat el que peleaba, que jugábamos, no me acuerdo. Halo, jugábamos Mucho Halo, claro. mucho Halo. Y yo jugaba mucho FIFA, o sea, yo sí jugaba demasiado FIFA y Sí, jugaba un mucho juego FIFA. una saga que también sacó EA, Electronic Arts, que sacó dos cosas muy bacanas, FIFA Street 1 y 2, que era Sí, el FIFA buenísimo. de Ronaldinho, Cristiano Ronaldo en sus inicios, Sí, todavía está claro. Ronaldo Nazarillo, Roberto Carlos, etcétera, y NBA, que se llamaba NBA Street, que ese yo Ok, también lo jugaba, que era volverte un basquetbolista callejero. Ese juego también callejero. me Y gustaba básicamente se enfocaba en truquitos, en truquitos. en el drible, la vaina, la Ajá. gambeta, en fútbol me refiero, porque Sí, no sí, sé sí. si se llama gambeta en básquetbol, Sí, pero pero era de eso. buenísimo, eran unos jueguitos muy divertidos y Def la Jam. verdad, te iba a mencionar Def Jam. Yo me acuerdo que nosotros no jugábamos mucho Def Jam hasta que tuvimos la oportunidad de tener un PSP, un PlayStation portátil. Y tuvimos Def Jam y nos volvimos prácticamente adictos a darle coñazos a otro A coño madre. negros. A negros. Sí, Era la la adicción verdad, la adicción a la golpear realidad es negros. La- darle coñazo a todo ese poco de raperos porque la, todos los personajes son o raperos o productores o de sí, todo o este tema del callejero. Me hip acuerdo hop, que sí. estaba Snoop Dogg, me parece que era el malo más malo de todos, Sí. el jefe final.
Me acuerdo que estaba Fat Joe, que estaba Sean Paul, que estaba Busta Rhymes. Me acuerdo que toda esa época de rap y todo este tema durísimo que están pegando fuertísimo en el 2000. Eso era 2000, ¿cierto? 2005, 2005, 2004 Sí, era ese juego. eso era del, de la década de los 2000. Entonces sí, sí, era un juego excelente, era un juego buenísimo y entonces uno entrenaba y sacaba como habilidades que uno adquiría yendo al gimnasio en el juego. Sí. Y entonces hacías unos combos criminales y era una vaina muy buena, era un juego excelente, Sí. el Ahí, PSP. en PSP sí. Ahí, bueno, ya PSP al final era un mini Play 2, un poquitico Sí, menos de gráficas, pero entonces ya digamos que los juegos también salían para, los juegos que salían para Play 2, entonces salían también para PSP recortados o con otra dinámica, sí, que nosotros jugábamos mucho una vaina que se llama Ape Academy, que eran unos Ape monitos, Academy. Eran unos monos. era un Me monito, acuerdo que esa vaina estaba en chino o en japonés, yo sí, no me acuerdo. y Y bueno, jugábamos, y jugábamos yo solo Dragon sé que Ball, había Shin-Budokai. Dragon Ball, Shinbudo Kaiten Kaishi, creo que se llamaba. Sí, señor, y jugábamos Era Dragon Ball, excelente. que también ellos sacaron como tres Dragon Ball muy buenos y nosotros los Sí, jugábamos en PSP y era la berraquera jugar eso. era buenísimo. Me acuerdo que en PSP alcanzamos a tener un juego de, ¿cómo se llama este? Se me fue. Este juego de, Dios mío, se me olvidó por completo. ¿Pero de qué era o qué? No. Estaba este de carros, que uno va como a una ciudad muy parecida a Forza, pero no, no es Forza, es este otro Drive Club, juego. No, era otro juego, otra saga, Test también así de Driver carro. Unlimited, Test Drive, Test Driver, Test Driver Test Driver. Unlimited. Era buenísimo y uno tenía casa y todo. Ajá, Sí, 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 era muy bacano ese juego, era muy sí. chévere. Y también, pues esta saga, también Grand Theft Auto, me acuerdo que tuvimos dos juegos que era Vice City Stories Y San y Andreas Stories. no, no era ¿sí era San Andreas? No, No, era Liberty City Liberty Stories. City Stories, perdón. Liberty City Stories y Vice City Stories. Me acuerdo que en Liberty City era un peo porque tú como que ibas dominando unas zonas, eras como una especie como de pandillero y ibas dominando unas zonas y tú estás en una zona y de repente te llegaba un mensaje que te decía, hey, nos están atacando en no sé dónde coño de madre, y nos tocaba agarrar un carro y salir para el coño a ir a entrarse a coñazo para que no nos quemaran Sí. no sé, el galpón o donde teníamos la droga, yo no sé cómo era muy bien ese juego, pero era muy chévere también, esos juegos tenían una dinámica muy, muy chévere, la verdad. Bueno, pues está la hora que toda la gente juega Gran Turismo 5 y salió Sí, hace 10 años, entonces y ahorita con el video que salió este año que salió de Gran Turismo 6, que va a salir en el 2025, pues es un hype. Pero sí, sí, claro. esos Gran Turismos eran muy buenos realmente. Em, Play 3 y Xbox 360. Ahí pasó algo importante y es que nosotros armamos una computadora. Sí, Y ahí los juegos de Play 3 y de Xbox 360 salieron para computadora también. Entonces sí, ahí tocaba comprar una tarjeta de video, etcétera. Con el tiempo ya después yo compré un Play 3 porque se acuerdan que yo me volví como un maldito traficante de celulares que yo vendía y mm, compraba celulares. Era pobre así, llegaba sin chanclas para la universidad, pero con un celular y era como porque lo compraba y lo vendía y luego sí, sí, vendimos un cupo Cadivi y compramos un Play, perdón, compramos un Play y luego lo vendimos por un cupo Cadivi y ahí con eso mandamos a traer las cosas de la computadora. es correcto, Eh, sí. Y armamos una computadora decente, la verdad, muy decente para la época que todavía existe. sí, en esa Todavía época existe. entonces entró la saga de Call of Duty, que es Sí, la... Ellos tuvieron ahí varias, tuvieron Black Ops y tuvieron Modern Warfare, que ahorita salió otra vez como reiniciaron esa historia, pero la original sí, es Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, que uno es SOAP eh, sí. y, uno, Soap McTavish. y uno está con McTravis, con No, Ghost. Nosotros somos McTavish. El capitán es Price Ah, y Price, Ghost. verdad.
Price. Ghost sale en el 2. Ghost sale en el 2. Y ahí los malos en la primera es Ibran Zagaev. Y en la otra, en la 2 y en la 3 es Makarov. Sí, Makarov. Me acuerdo que ese juego, el Modern Warfare 1, que en realidad no, es Call of Duty 4, Call es of el Duty cuarto juego 4. de Call of Duty. Recuerdo que si no me equivoco, ese juego tenía 4 CDs, Sí, claro. ¿De instalación? porque Sí, claro. sí, eran 4 CDs para instalar el Call of Duty 1. Y era un juego muy chévere, era un juego con una historia ya obviamente ya las empresas se dedicaban a que los juegos Parecía unas películas. tuvieran, exacto, tuvieran unas historias que de verdad tú lograbas encariñarte con los personajes y tener como identificarte con un personaje más que con otro. Y creo que siempre, apenas conocimos la saga de Modern Warfare, creo que nunca ni siquiera nos llamó la atención irnos por Black Black Ops, Ops, nada, esa mucho menos basura. la de zombies o este otro peo, jamás. O sea, siempre fiel a Modern Warfare y cuando salió el 2 fue aún mejor. Había este personaje Ghost que era una locura y era muy bueno. Tanto gustó que le sacaron su juego aparte porque el personaje muere. Alerta de spoiler hace 20 años. El personaje muere en Los el juego en el traicionan. que sale. Exacto, los traiciona Shepard, si no me Shepard equivoco. los traiciona. eh, y él muere. Es una escena súper dura que ustedes pueden fácilmente ir y buscar en internet. Muerte de Ghost. Y reacciona a la muerte de Ghost. Y van a encontrar un montón de gamers de esa época que Llorando. se grabaron llorando. Y la verdad, sí, es una escena Pero dura, a pesar de que no ahí es. lo que pasó fue que después sacaron para Play 4 y para Xbox One, sacaron el Call of Duty Modern Warfare 2 remasterizado. Ajá, Pero era la misma historia, solo que tenía mejores grafiquitos. sí, Y ahí es donde exacto. la gente empezó a descubrir como que todo lo que fue el asalto de esa casa donde ellos están esperando que lleguen a rescatarlo y lo falsean. Pero del Sí, sí. original cine, porque eso todavía no existía streaming ni nada de esa Sí, vaina. sí, tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Y que fue muchos años después, ¿no? Sí, Eso lo claro. lanzaron varios años Eso después. lo lanzaron varios años después. Del primer Sí, Call of Duty Modern Warfare, yo recuerdo mucho la misión de Chernobyl. Chernobyl, buenísima, Que tocaba uno buenísima. con sniper, tenía que ir y ahí es donde uno le quita, le pega un tiro y le quita un brazo a Ibran Zakaev. Sí, Ese juego termina que lanzan la bomba. Luego está Call of Duty Modern Warfare 2. Ahí de las misiones que a mí personalmente me marcaron bastante fue la del aeropuerto, que nada de ruso. uno es un infiltrado con Makarov y mata a toda la gente, que eso fue como súper polémico, que por eso es que la gente mataba en los colegios en los Estados Unidos, no porque hay un problema de vainas donde la gente se vuelve loca, sino por un juego. Sí, Eh, el rescate en el castillo, que uno llega también. que uno llega en helicóptero y lanza una soga y los rescata. Y de Modern Warfare 2 de esas misiones, el final. El final que uno se va con McTravis y que ellos pelean y el tipo le mete a uno una puñalada. Y cuando uno se acuesta a dormir, bueno, hasta luego, compadre. Sí, Y luego uno se empieza a despertar, ellos están peleando ahí. Y sí, entonces está Shepard y Price dándose dándose coñazo, pero duro. como par de varoncitos así, bueno, mamá huevo, y entrándose a coñazos Y a limpio, ti te porque ya no toca hay pistola ni nada, porque el cuchillo lo tenemos nosotros clavado aquí en el y te tórax. toca darle círculo y entonces tú empiezas como a sacarte el cuchillo y la vaina se ve así súper en rojo y tal y tú logras sacar el cuchillo, toca darle muy Sale duro la sangre así maldita. y se lo tiras y ¡fua! Se lo pegas en la cabeza a Sí, McTravis. sí, ahorita, ahorita ya no se puede hacer un juego así. Y la verdad, hay muchas cosas que en esa época no eran tan ofensivas como lo eran ahora. Sí eran ofensivas, lo que pasa es que Sí, uno las no era, no normalizaba. era.
Sí, era mucho más tranqui en ese sentido. Sí, sí, Porque sí. sí, sí, posiblemente siempre hayan sido ofensivas, pero no, la realidad es que sí es un tema de que ahora, incluso para hacer películas, como hablábamos en estos días, para hacer juegos, para todo esto, ya hay un tema en el que las productoras y las empresas que se encargan de diseñar los videojuegos y las historias tienen que ser muy cuidadosos Sí, de no ofender a porque nadie. no se puede ofender o a este grupo o a este otro grupo o a este otro grupo. Entonces realmente sí, por eso hay tanto juego malo ahora. Y no porque tengan que ofender a alguien para que sea bueno, sino porque siento que se tienen que sobreesforzar demasiado para sacar un juego medianamente sólido. Y pues un juego que lo consigue creo que de las últimas generaciones es que si The Last of Us, que no he tenido la oportunidad de jugarlo, Red Dead Redemption, que también creo que ese es el 2 o el 3 El no 2 sé el cuál 2 es el 2. el 2 creo que es el último. Y la verdad, siento que son juegos como muy sólidos, que no se meten con nadie. Y ya lo que hacen, que van a la fija, es que eso, vuelven a sacar juegos, o vuelven a relanzar historias, vuelven a rehacerlos completamente, cosas que ya han sacado antes. Sí. Resident Evil, Call of Duty Modern Han Warfare, sacado un Silent entre Hill. muchos otros, Silent Hill también lo volvieron a sacar. Y son juegos que son de hace muchos años, esos juegos son viejísimos, Sí. pero no, como que no se meten mucho en este tema. Me acuerdo que, había un juego muy bueno que trataba sobre una muchacha como en esa época de vikingos y esos países nórdicos que tenía como problemas de Hellblade. esquizofrenia, Hellsblade. Sí, van a sacar Me el 2. parece, nunca lo terminamos, eso ya es de mucho más acá, pero me parece que era un juego muy interesante, la verdad. Sí, ese juego es muy bueno. Van a sacar el 2. Y supuestamente que va a ser bastante bueno. Volviendo a Play 3 y Xbox 360, estaban esos. Luego Modern Warfare 3 ya es el cierre total donde matan a Makarov. Allí tumban la Torre Eiffel en ese mundo. Hay una secuencia muy bacana que uno va en un carro en Holanda, creo que es, o en Sí, Francia, y uno va disparando y al final el tipo se sale por la ventana y uno lo lanza contra un carro. Está también una escena muy triste que es cuando muere Soap, que lo matan en sí, Austria, los matan en, en les Modern lanzan una Warfare bomba. 3. Los Sí, matan claro. en Austria y este McTravis le mete un cuñazo al negro y es de donde A cuenta Yuri, a Yuri se cuenta que él estuvo con Sagaev infiltrado y con Makarov también estuvo infiltrado. sí, La, él estuvo en la misión de nada de ruso. en nada de ruso, a él no lo descubrieron. Y la última misión es uno con un... Eso no se llama Panzer, que uno es un... ¿Cómo se llama este bicho que tiene como todo de militar? El Juggernaut. Uno es un Juggernaut y uno entra a un edificio, ¿se acuerda? Que uno está hacia Sí. afuera y uno entra. Sí, sí. Que ya Price ya no cree en nadie. Uno es Price. Creo que es de las pocas veces que uno Uno es maneja Price, Price. si uno ya es Price. Uno ya es Y, Price y va emputado con la vida. Y dice, exactamente. bueno, me voy a poner un traje de esto y me voy a entrar a coñazo con el que se ponga enfrente mío. Y Sí. en efecto así es. Nos entramos a coñazo durísimo contra... Y al final, pues la pelea final es contra Ajá. Makarov. Contra Que Makarov. muy buena. Es una saga muy sólida, la verdad. Otra saga importante es Assassin's Creed, que también nace en esta consola. Está Assassin's Creed 1, que esa la jugamos con gráficos bajos, que es Sí, de Altair, sí, en Damasco, antes de las segundas cruzadas. Nada, descubre que él trabaja, está para un creo de asesinos, lo mandan a matar un poco de templarios y luego se da cuenta que Al-Mualim tiene una herramienta que le da poder y que lo está manipulando. Ese sí, juego él lo mata, es un juego muy arrecho y al día de hoy todavía la saga está viva, pero Assassin's Creed 1 es, digamos, como con las limitaciones tecnológicas que tenía y de jugabilidad, es un juego demasiado bueno. Y luego sí. sale lo que para muchos y para todos, para muchos no, para todos, es el mejor Assassin's Creed y por el mejor asesino
la mejor historia y el mejor enlace de esa trilogía con el primer juego, que es Assassin's Creed, de Ezio Auditore, que es Sí, allá en Italia. Uno es Ezio, le matan al papá, a la hermana creo que, no, a Antonieta no la matan. Matan es al papá y a Claudia, a Claudia, se llama Claudia, la hermana. la hermana, perdón, sí. Matan Sí, es al papá y al hermano y y a uno la se mamá. y uno se empieza a convertir en asesino. En Assassin's Creed uno pelea contra Rodrigo Borgia, que era el hijo de, o el nieto, el jalabolas del Papa, Sí, que eran los templarios. Luego está Assassin's Creed Brotherhood, sí. que ya uno empieza a reclutar asesinos en la calle. Uno ve un vagabundo y dice, mira, ¿quieres ser tu propio jefe? Bueno, ponte esto y empieza a matar Ajá. gente con una Y navaja. mira, ¿quieres vender Herbalife? Ajá. Y salen personajes muy importantes como Maquiavelo, como Leonardo da Vinci. Hay otra dinámica muy importante en Assassin's Creed, que es que uno agarra mujeres y les da dinero para que vayan y emboben a gente y uno los pueda matar o uno pueda pasar desapercibido con ellos. Sí, las Las cortesanas. cortesanas. Ese ya es en Roma. El anterior creo que es en Florencia. El 2 es en Sí. Florencia. El 3 es en Roma. Y en paralelo hay una historia de... ¿Cómo es que se llamaba este tipo? Edward creo que es que se llama. El que es el que lo tiene en Abstergo. No, él se llama Desmond Miles, Desmond Miles. Que lo tienen que es el antepasado de Ezio y de todos los asesinos. exactamente, que lo tienen atrapado en una habitación y él empieza a darse cuenta que eso es algo como que esa secta todavía es de los templarios Templario. y están buscando al sujeto número 13 si no estoy mal. Sí, Eh, a él lo reclutan inicialmente porque necesitan encontrar en las memorias que están grabadas en su ADN su antepasado, que primero fue Altair, Altair, saber en dónde dejó el fruto del Edén, que es este fruto que tenía el Mualim para exacto. controlar a los demás. Resulta que no se logró saber en el primer juego, si no me equivoco, Desmond logra escaparse, se da cuenta que Abstergo es un pedo como de templarios Ajá. y una caraja ahí interna lo ayuda a que se escape y entonces empieza Assassin's Creed 2, que es en donde se desarrolla, ya no es con Altair, sino ya ahora es con Ezio y está en el mismo peo. Ellos tienen que mirar en dónde fue que Altair o Ezio en este caso deja este artefacto, el fruto del Edén, porque tienen que evitar que los templarios lo adquieran antes que ellos, pues. Ujú. Entonces, pues sí, se van desarrollando estas dos historias paralelas, la historia de Desmond y la historia de Altair, que sí, realmente Altair es uno de los personajes más queridos de toda la saga, yo creo. No es, no hace mucho estuve viendo un ranking de cuáles son los asesinos más completos en habilidades, en inteligencia, en fortaleza y todo. E imagínate que el que la mayoría de fans de la saga de Assassin's Creed dicen que es como el más completo de todo, es Connor, que es en lo que a mí Ah, sí. me respecta, es el asesino más huevón de todos, Sí. pero al parecer tiene una fanaticada muy grande y dicen que es superior a Ezio en muchos aspectos, pues. No, pues porque es gringo. Pero... Bueno, ok. Gringo, pero bajo el yugo de los blancos, porque él al final es como de Él es como un Cherokee, descendencia weón. india, ¿no? Sí, Sí, él sí, es sí. Sí, es como como un un peo Cherokee. de otro tema, sí. Él no es él es un hijo de un blanco, pero de un blanco mamagüevo, pero no, Sí. sí, Luego, él, sí, ese juego es después, porque luego después de Assassin's Creed Brotherhood sale el último, que ¿cómo se llama ese? El Definition, no, ¿cómo es que se llama el último? Revelation. Revelation. Ujú. Revelation, Ezio ya está viejo, ya es un asesino y se dice, coño, yo tengo que ir para Damasco, yo tengo que ir al templo donde estaba Altair y se va para allá. Allá eso está invadido por, pues como por Templarios piratas, por mercenarios, sí. mercenarios
y se va a Babilonia, a Constantinopla. Constantinopla. Y allá él empieza y ahí toman unas escenas de Altair. Altair muere a los 90 años. Ezio se queda ahí y digamos que esa saga cierra en esa parte y hay bastantes revelaciones porque hay unos documentos de Adán y Eva. Entonces lo que explica eso es que Adán y Eva no, o sea, llegaron como unos dioses, los tenían trabajando, los tenían controlados por el fruto del Edén, ellos se rebelan y digamos que ahí empieza como todo un peo. Sí, sí, Entonces, estos dioses son Minerva, Juno y creo que Afrodita, no me acuerdo cuál es la Afrodita, otra. sí, Y ellos son los que controlan a la raza humana. les encontraron a la raza humana. Sí, Luego pasamos a Play 4 y Xbox One y allí está dos grandes juegos. El primero es Assassin's Creed 3, a mí casi no me gusta ese juego. Es no, bueno, pero el que sigue, que es Black Flag, es un es el juegazo. 4. Es el del Sí, sí. pirata, va para Cuba, termina siendo él el abuelo de Connor, De Connor, que es el del tercer juego. el del tercer juego. Y es un juegazo, ya ahí uno puede tener peleas en el mar, ya tiene dinámicas de caza, de pesca. Sí, Creo que es el último gran juego porque luego en paralelo salió Assassin's Creed Rogue, que es un asesino que se vuelve templario. sí, correcto. Y salió Assassin's Creed, salieron dos más. Unity, que es en Francia, en la Revolución Francia. Francesa, Ujú. que es ese creo que sí es Antonieta, ¿no? Que ella, que él está casado, él está, no, No, Elisa, Elisa, que él está casado con una jevita, está enamorado de que una es jevita, templaria. es templaria, es hija de templario, él es Mm, asesino, sí, ahí, y luego salió el Syndicate, que ese fue el es. último, que ese es el del 2015, que es el de los hermanos, esos bichos que era de la revolución industrial Sí, en Londres. en Londres, en Londres Ellos, ya industrial. no me acuerdo cómo se llaman ellos. Son Ellos hermanos, son. pero sí, no recuerdo tampoco. Pero entonces ahí la saga ya se vuelve una saga que se desgastó demasiado porque empezó a sacar juegos todos los años. Y ya luego sacó juegos del Origin, que es en Egipto, el del otro, el Odyssey, que es el de Esparta. Luego Sí, sacaron el de Valhalla. Y entonces ahorita sacaron el Mirage, que tampoco le fue tan bien. Entonces son sagas que ya se empiezan a desgastar. Porque el problema de lo que ha pasado ahorita con los videojuegos es que hay muchas más maneras de sacarle dinero. Entonces sí, hay transacciones internas, pero adicional cuesta mucho hacerle cierre a una saga porque la saga sigue dando mucho dinero. sí, Entonces claro. nunca matan a un personaje, nunca cierran, o sea, Assassin's Creed es eterno. Un día estos van a sacar un Assassin's Creed de Simón Bolívar hasta que ya lleguemos a la actualidad. Entonces ya se vuelve una saga que es como, bueno, ajá, pero... Y ya no habla de nada, o sea, ya la gente que juega eso ya no habla de ni el fruto del Edén, ni necesita jugar ni siquiera el primer Assassin's Creed que fue en el No, 2006. O sea, ya la no, no, saga no. tiene más de 10 años, entonces, claro, ya se empieza a desgastar la saga Sí, sí, muchísimo. sí, lamentablemente sí, ya se empieza a desgastar mucho la saga. Yo creo que el último que jugamos completo fue el anterior creo que el Syndicate no lo alcanzamos a pasar. Parece que al final el juego termina en que tú haces una serie de favores para la reina Isabel. En ese momento creo que no sé cuál reina Isabel es, creo que es No, la pues reina Isabel primera. la primera. Ajá. Y ya, básicamente. Y ya después de ahí los que salieron en Egipto y eso no lo Ah, jugamos. no, ya se Y volvió creo muy... que el de Egipto, que es Origins, es cuando empieza el credo de los asesinos, porque ahí ellos son dos esposos y al final se tienen que separar y resulta que ahí nos enteramos que el logo de lo que siempre creímos que era una A, con la vaina abajo, resulta que es el cráneo de un águila puesto en una cierta posición con el pico hacia abajo, con el pico hacia arriba, perdón. Ok. Entonces te da la forma y entonces es un cuento todo loco porque el bicho está así mirando para el piso y ve ahí el cráneo del águila
y dice, ah, coño, esto está bueno como para un logo, como para un logo isotipo, entonces vamos a echarle bola. Y el bicho de ahí se inventa el logo de los asesinos y él básicamente es el que crea la hermandad. Ok. Pero, pero sí, o sea, es lo que sé, no lo jugué, no sé bien la dinámica, ni cómo es el pedo, ni qué tratar. Entonces, ahorita el de los vikingos, el Valhalla, que fue el penúltimo, tampoco lo jugué. Como te digo, no seguí con eso, la verdad. Sí, no, ya se desgasta demasiado. Mucho. Mucho. Need for Speed desaparece en el camino de esta saga porque Need for Speed, después de Undercover, intenta sacar dos juegos que son tipo simulador que se llaman Need for Speed Shift 1 y 2, Sí. pero la realidad es que en ese momento los reyes de la conducción eran Forza y Gran Turismo. Son los dos grandes juegos importantes. Forza saca una línea que es Motorsport y otra línea un poquito más arcade, más relajada, que se llama Horizon. Y Gran Turismo, pues Sí, Gran Turismo es uno de los juegos más famosos de conducción del mundo. Y en la sí, actualidad casi que ya ni hay espacio para eso porque ahorita lo que es Gran Turismo y Forza se dice que son arcade. Porque los verdaderos simuladores son iRacing, es Assetto Corsa Competiciones, sí, claro. que ya son mucho más técnicos, ya son juegos demasiado de cómo tú manejas la caja, la tracción, la sin ABS, por lo menos Assetto Corsa Competiciones sin trazada. Entonces ya digamos que el nivel de complejidad ha hecho que pues que nadie se meta a hacer un simulador de ese punto. El último gran juego que intentó hacerlo se llamaba Project Car. Sacaron uno y dos enfocado a simulador. Ya el tercero fue un poquito más arcade. Y la otra saga que estaba por ahí era la de Codemaster, que tenían esta saga de Grid, que era Sí. medio simulador arcade, pero de nuevo, ya después de Grid 2, que esos dos los pasamos, el último Grid que se llama Grid Legend o alguna huevona así, eso ya es una payasada. Ok. Eh, y ya, ya la cabida de los videojuegos para carro está muy cerrada y lo otro es Rally, que también ya se volvió demasiado técnico, nada que ver con, por ejemplo, como el Dirt Rally de que nosotros jugamos, que era que tú estabas como con Ken Block, con Pastrana, que era más relajado, que era un tema más de tomar Monster y eso. No, Sí. ya tomaron los videojuegos, tomaron al menos de vehículos, ya tomaron un espacio muy simulador. Y no hay espacio en este momento para un videojuego de carros más relajado, porque además tampoco le interesa a la gente eso, a la gente que juega No. carros ya Sí, sí, realmente es cierto. no le interesa. Entonces esa saga está muerta, Medalla de Honor está muerto. FIFA, pues hace poco tuvo una gran ruptura. Resulta que a partir del 2015 FIFA tiene una vaina que se llama Ultimate Team, Ok. que es lo que ha hecho que FIFA sea tan famoso. Entonces, ¿qué es Ultimate Team? Tú agarras un equipo, tú creas tu equipo y tú tienes unas tarjetas y son todos los jugadores del mundo de la FIFA y son bronce, plata y oro. Entonces los bronces son hasta 55 de media, los platas son hasta 75 y los oros son de 80 para arriba, Ok. que es donde está Messi, Cristiano Ronaldo, como toda esta gente recha. ¿Qué pasa? Entonces tú vas armando tu equipo y tú quieres de portero por decir algo, a Courtois, pero de delantero quieres a Lewandowski, de lateral entonces quieres a Marcelo, de central entonces tú quieres a Turella ya. Entonces como que puedes tener todos estos jugadores armando tu equipo ideal y Ok. ya no es como antes que tú eres el Real Madrid o el París y entonces tú tienes que empezar a pelear, sales y yo me conecto por internet y juego contra ti que tienes tu equipo y el que vaya ganando va ganando monedas y luego hay un mercado de transferencias donde tú puedes decir, oye, a mí me hace falta un defensa central, entonces tú, voy a comprar a Piqué, entonces ese vale tantas monedas. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente le mete plata a FIFA para poder comprar los jugadores más caros, pues no sé,
Messi llegó a costar 10 millones de fichas, que serán como $100. Entonces, Diablos. eso genera toda una economía y se volvió muy famoso. Eso empezó como en el 2014. Yo lo he jugado, nunca le he metido plata porque yo no tengo plata para meterle. Siempre he tenido como mis equipitos normales, pero ahorita Ok, dan sobres. Esos son unos sobres que tú compras. Tú puedes comprar jugador o puedes comprar un sobre que vale 10.000 y te puede salir ahí varios jugadores, pero te puede salir un jugador de 1 millón. Entonces ok. es un sobre como una Eh, barajita. Y entonces ahorita están con el tema de los TOTY, que son los Team of the Year, eh, y son los mejores jugadores. Y resulta que FIFA y eSport hizo una cosa que tú no puedes tener un tipo de sobre como decir platino, pero no te puedes repetir, o sea, no se pueden repetir los jugadores de las 13 mejores ligas. Y son jugadores que tengan una media de 85 hacia arriba. Entonces, como hay 13 ligas, pero Messi está en la liga americana por primera vez y el único jugador por encima de 85 es Messi, tú tienes una de 13 posibilidades que te salga Messi. Y Messi es un ok, toti. Messi es un jugador que vale 1 millón de monedas. O sea, ok. al que le sale Messi o Cristiano Ronaldo o Mbappé, eso cuando muestran los videos, eso gritan y se vuelven locos. Sí, sí, claro, La gente claro. empezó a comprar sobres y, o sea, 1 de 13 es una probabilidad muy alta. Mucha gente Sí. le salió Messi. Muchísima gente le salió Messi. Entonces, Perdón. si tú tienes el mejor equipo porque tienes a Messi, pero ahora todo el mundo tiene a Messi, nerfean el juego. O sea, como que entonces dicen que o van a tener que dar una regla para las personas que no estuvieron en esa hora y no pudieron sacar a Messi, o van a nerfear a Messi, que es que Messi sea una mierda. Entonces Ok, sí, le bajan mucho el nivel. le bajan mucho el nivel. Entonces ahorita es como este escándalo y FIFA como que todos los años tiene esto, pero de todas maneras tiene una comunidad gigante. Entonces es como que ese es el del deporte, el juego de reporte rey. Y Call of Duty con Warzone. Warzone, sí. Eso es lo que está. Tú sabes que estaba yo viendo que uno de los juegos más destacados de la historia, pues FIFA y eso, pero que empezó la revolución fue PUBG. PUBG Sí, es este juego de PlayerUnknown's Battlegrounds. sí, sí, señor. Resulta que este juego fue el que se inventó todo este tema de Battleground. De Que lo que Battleground. pasa es que después Fortnite ganó mucha mayor popularidad. Pero si no fuera por PUBG, este juego no existiera. Este juego de Fortnite, Free Fire, Valorant, Call of Duty, o sea, Call of Duty ha Warzone. existido hace mucho más, pero Warzone y toda esta modalidad de Battleground, pues para quien no sepa, Battleground es básicamente hay un mundo, una isla, lo que sea, se lanzan 100 coño madres ahí a echarse plomo. Son La equipos de dinámica en A4. PUBG. Exacto, tienes equipos de cuatro, básicamente tú llegas en calzoncillos o ya cuando vas avanzando pues ya puedes comprar ropita y básicamente lo que vas agarrando son las herramientas que tú tienes para matar a la otra persona. Entonces si consigues una pistola, bueno, échale bola con la pistola hasta que consigas algo mejor y después le puedes ir consiguiendo los accesorios y después vas desarrollando el personaje, pero la partida son 100 personas y en lo que se acaben las 100 personas, pues el último que quede vivo es el que gana, El que o gana. gana su equipo, Y la pues. zona se va haciendo más pequeña cada Y vez. la zona te obliga a juntarte o a encontrarte con otros jugadores porque se va cerrando de forma pues circular, entonces se va cerrando, es básicamente eso, pero eso se lo inventó PUBG. Yo siempre fui muy fan en PUBG. Solamente una vez intenté jugar Fortnite y me pareció terrible porque venía de PUBG. Y ese tema de construir y pendejadas de crear vainas y que tiene una dinámica como que si tú le agarras el tiro a saltar y a disparar a la vez, entonces ya prácticamente eres invencible. Entonces eso no me gusta. Me parece que es un juego mucho como de truquillo más de habilidad. Cosa que es muy distante a lo que es Call of Duty Online o multijugador o lo que es Sí. PUBG. Y bueno, Free Fire es básicamente Es como un pug de un Powers. sí,
y hay mucho bot. Entonces una vez también lo intenté jugar y casi que gané en la primera porque venía de PUBG, y en PUBG sí estaba la gente dura. Entonces, pues, como quería hacer esa acotación. Y hay un jueguito de compu, que fue la primera vez que lo jugamos, se lo recomendó un amigo a usted, se lo prestó, que es una saga que se llama Dead Space, que son Dead básicamente Space. tres juegos, en el que el primero y el segundo fueron la locura, pero ya el tercero los directores creativos cambiaron y el juego lo volvieron una sarna completamente, se lo tiraron. Realmente todo lo bueno que habían hecho en el uno y en el 2 lo cagaron y pues la verdad fue muy lamentable porque fue un juego muy bueno, muy sólido, con una historia muy buena. Tocaba temas como incluso hasta el estrés postraumático del personaje que nosotros manejamos, que se llama Isaac Clarke. Ajá. Es un juego muy bueno, es un juego que se recomienda un montón. Hace poco lo remasterizaron para la nueva generación. Es la misma historia, pero tiene unos gráficos mucho más actualizados. Y he tenido ganas de comprarlo. La verdad, he Por tenido ahí está ganas en de promoción. comprarlo. Sí, sí, he tenido muchas ganas de comprarlo porque es un juego muy bueno y es solamente el primero. Y la verdad, siento que a veces la comunidad gamer, a pesar de a veces ser muy mezquina, pero también a veces si se une y si logran como una sola voz, hacen incluso cambiar de parecer a las productoras y a los desarrolladores y todo. Entonces sí, sí, a veces me acuerdo que en una época hace años estaban los gamers de consola y estábamos los gamers de computadora. Y siempre nosotros decíamos, no, que los de consola son maricos y tal. Y esos no juegan un coño y eso es pura paja y tal. Los gamers verdaderos son los de PC y tal. Y realmente no, realmente cada uno pues tiene lo que puede tener o lo que le gusta tener. Y siempre pues de una época para acá nosotros somos gamers de computadora. Y la realidad es que ya uno llega mamado al trabajo y no importa si tú eres gamer de computadora o de consola. Si Sí, llegas eso cansado es del trabajo, huevonada de no la tienes juventud. tiempo o tu esposa no te da permiso, bueno, no puedes jugar, así tengas lo que tengas. Entonces, Soy es la gamer. verdad sí, sí, la verdad sí, sí, pues la invitación es que, creo yo, como para como ir cerrando Y el dándole capítulo, creo cierre que al capítulo. sí, creo que la invitación es más como para, si eres gamer, si te gusta algún juego, disfrútalo y, y qué chévere poder darle a conocer un juego que a ti te gusta a otra persona. Han habido muchos juegos que nosotros hemos descubierto y no por cuenta propia, sino porque otra persona nos lo ha recomendado. Y es algo muy bonito, una comunidad gamer. Uno se mete a un foro a mirar qué opina la gente de un juego o cómo pasar un juego, o qué tengo que hacer en este juego o en este nivel que tengo que hacer. Y la verdad es una comunidad muy amplia y muy unida. Y ahorita más que nunca está muy válido con todo este tema de Twitch, de streamear, de toda esta cuestión. Me parece que la comunidad se ha hecho mucho más grande y más fuerte. Lo que pasa es que ahora sacan unos juegos muy raros y eso es lo que las personas streamean ahora. Un bicho con una forma de papa ahí tratando de caminar y subir como por unos obstáculos y una huevonada. Realmente no sé si es que yo estoy muy antiguo en ese sentido. Puede ser, puede ser que sí, pero nada, al final lo que yo sí creo que ha dañado mucho o ha cambiado mucho la dinámica es el pagar para ganar. O sea, eso es algo que ahorita lo hay, es una Sí, realidad. Y es sí, como si puedo meterle $100 en monedas a, no sé, Call of Duty y me compro la pistola más arrecha que tiene una puntería rechísima, retroceso cero, velocidad de carga 100, pues hay una ventaja demasiado amplia contra las personas que no tienen la capacidad de meterle dinero claro, a claro. los juegos. Y entonces, pues, Y que eh, juega para divertirse. exactamente. Entonces tú llegas, juegas para divertirse, llegas de trabajar, te conectas y tú te quieres es matar porque entonces tú no haces nada y lo que haces es llegar todo frustrado. Y Entonces pasaron luego, rechera. entonces luego te dicen en la casa, bueno, pero tú eres marico, que llegas a la casa, dices que vas a jugar y terminas más arrecho que cuando antes de aprender la computadora. Entonces no juegues más esa vaina.
no juegues esa mierda, es lo primero que le dicen a uno. Exactamente. Entonces, si te vas a jugar para, si vas a jugar para rechate, entonces pues no juegues. No juegues, Pero claro. pues eso hace parte de eso. Por cierto, ya, Sí, ya para darle cierre, porque se nos quedaron muchos juegos por fuera. seguramente. Saga de Tomb Raider, saga de Silent Hill. Por ahí ser un Silent Hill que va a ser deprimido. Silent Hill es una gente que se murió y no sabe que se murió. Ajá, Este, eso es todo. exactamente. Por ahí también está la saga de Battlefield, que fue la que reemplazó a Call of Duty. Por allá Sí, también está la saga Gran Turismo, que esa yo creo que necesitamos un video completo porque Gran Turismo es inmensamente gigante. Quake, un montón de juegos que digamos se quedan por fuera, pero sí, claro. La saga eh, de Batman, de Arkham. la saga de Batman, la saga de Spider-Man, eh, hay muchísimos Pare de juegos, contar la saga de muchos Mortal Kombat. No, Mortal mejor dicho, Kombat, hay un se montón nos de quedó un montón. hay un montón de videojuegos. Pero ya para despedirnos, véanse una película que se llama Elefante, que es la Ok, de estos muchachos que supuestamente no, ellos sí entraron a un colegio, creo que fue en Colombia, y mataron a un montón de gente, pero dijeron que supuestamente había sido porque jugaban Quake. Entonces hay ok, una película que se llama Elefante y muestra un elefante. poco que esos bichos tienen otros temas allá. Porque ese siempre ha sido la discusión, que los Claro. videojuegos vuelven violenta a la gente. Sí, 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 ese siempre ha sido la polémica. Y cuando no es una vaina es la otra. Cuando no es el videojuego, entonces es la película. Y cuando no es la película, entonces es la serie. Y entonces cuando no es ni la película, ni el videojuego, ni la serie, entonces es un libro que leyó. Entonces, sí, realmente cualquier excusa es buena para defender los problemas mentales que hay en Estados Unidos con sus peos de que el que quiera puede tener un arma y ya está. Sí. Bueno, No, buenísimo, creo no, que ha de sido un verdad, buen men, muchas capítulo. gracias. Creo que ha Muchas sido gracias. un buen capítulo y seguramente ahorita terminamos el capítulo, vamos a encorarnos en más juegos. Tendremos que hacer una segunda o tendremos que tener una invitar a alguien que esté más empapado de los juegos de ahorita porque nosotros ya yo realmente juego solamente juegos de carreras y todavía no he pasado Red Dead Redemption 2. Imagínate, Ok, salió de hace 3 4 años. Pero habría que llamar a alguien a ver, a alguien nuevo. Por ahí hay un juego que se llama Skibidi, no sé qué mierda. Que es un bicho no que sé, tiene ya el nombre se oye estúpido. cabeza de poseta, una vaina así. Ok. Entonces, nada. Gracias, que estés muy No, men, muchas bien. gracias, Muy que bueno te vaya muy todo. bien y bueno, ojalá nos podamos ver pronto otra vez. Sí, nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Bueno, Bueno, muchas gracias. chao. Chao pues.